Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este lindo cardigan muy fácil y rápido de hacer en todas las tallas. Así que comencemos con el tutorial. Los materiales que he utilizado, en mi caso he utilizado esta marca que es revés derecho y dice acá línea Basit Colors. Es 100% acrílico premium. Y este me dice que es número 3 ligero y me recomienda tejer con crochet número 3, ¿ya? Y yo voy a utilizar un crochet de un número más, voy a utilizar uno de 5 milímetros porque yo tejo apretado y quiero que me quede más suelto, porque este punto que vamos a hacer igual tiende a ajustarse un poco, así que voy a tejer con un número más. Y el color, acá también me dice el color, por si consiguen la misma marca, es Colors Verde Petróleo, ya, para que sepan. Entonces este le voy a tejer con crochet número 5 y me he gastado en total unos 600 gramos aproximadamente para una talla S. La cantidad que vayan a gastar depende también del material que utilicen, ¿ya? Igual siempre les digo que pueden utilizar el material de su preferencia. Si no consiguen este en el país que ustedes están, pueden utilizar el hilo que ustedes prefieran. Igual recuerden que cuando utilizan un material más grueso, se utiliza más lana. Cuando es un poco más delgado se gasta un poco menos. También depende de eso la cantidad que vayan a gastar, pero acá les doy la cantidad que yo he gastado para que se hagan una idea más o menos. Después tijeras, aguja lanera, marcadores de puntos, cinta métrica o centímetro, ya. Esos serían todos nuestros materiales. Lo que les quiero hacer recordar es que las letras que salen acá abajo son los subtítulos del video y ustedes lo pueden desactivar. Solo le hacen clic a la pantalla, sale un cuadradito que tiene dos letras C y C, le hacen clic y se desactivan. También sale ajustes y desactivar subtítulos. Bueno, ahora sí comencemos con el tutorial. Vamos a comenzar y lo primero es que recuerden que si todavía no saben tejer, acá en la descripción del video siempre les dejo el curso básico para aprender a tejer, ¿ya? Así que ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer antes de hacer las cadenas para empezar a tejer, miren, esta sería la cabeza, el cuello, los hombros, ¿ya? Entonces ustedes se tienen que medir desde la parte de acá de sus hombros hasta el largo que quieran que sea su cardigan. Entonces en mi caso yo quiero que me llegue a la cintura, entonces me he medido del hombro hasta la cintura y a mí me da una medida del hombro hasta la cintura de 46 centímetros, ya, para que se hagan una idea. Igual ustedes lo pueden hacer si desean más corto, más largo, ya es de acuerdo a su preferencia, pero igual le doy mi medida como referencia. Ya, entonces voy a tejer cadenas hasta tener 46 centímetros de largo, porque vamos a tejer así en vertical. Ya vamos a ir tejiendo así. Entonces vamos a ir tejiendo cadenas hasta que tengan la medida que cada uno quiera. Entonces iniciamos haciendo un nudo deslizado para empezar a tejer cadenas, y yo voy a tejer 74 cadenas que a mí me miden 46 centímetros, ya. Entonces ustedes tejen las cadenas que necesiten. Entonces ahí voy 2, 3, 4, 5, acá ya voy 73 cadenas y 74. Entonces ya hice mis cadenas que a mí me miden 46 centímetros. Ahora vamos a empezar a tejer primero la parte de abajo del cardigan, que vendría a ser como la pretina, la parte del elástico que quiero que quede más pequeño que la parte de arriba. Así que vamos a contar acá 1, 2, retrocediendo en la segunda cadena empezamos a tejer puntos bajos. Ahí tejo mi primer punto bajo y lo vamos a marcar, ya, para saber después dónde vamos a terminar de tejer en la siguiente vuelta el último punto. Entonces siempre voy a marcar mi primer punto que tejo. Ahí ya voy 1, voy a seguir tejiendo 2, en el siguiente 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Yo voy a tejer 8 porque estos 8 puntos bajos a mí me miden 5 centímetros, que quiero que sea la parte de abajo del resorte de mi cardigan. Si ustedes quieren que esta parte de abajo les mida
más, pues hacen más puntos. Si quieren que les mida menos, hacen menos puntos, ya de acuerdo al material que estén utilizando. Pero a mí 8 puntos me miden 5 centímetros. Hasta ahí voy a hacer 8 puntos bajos. Y ahora voy a cambiar a tejer medios puntos altos, que son con lazada. Entonces agarro ahí una lazada y en el siguiente punto empiezo a hacer el primer punto medio alto. Y así voy a ir tejiendo en cada cadena un punto medio alto. Ya, si ustedes desean, también pueden marcar acá hasta dónde van a tejer sus puntos bajos, porque después cambiamos al medio punto alto. Pero en mi caso no lo voy a marcar porque ya sé que son 8. Entonces cuando regrese, cuando me falten 8 puntos, pues tejo estos 8 puntos en puntos bajos. Pero si se les hace más fácil, igual pueden marcar ahí, ¿ya? Entonces acá voy a seguir tejiendo un punto medio alto en cada punto, así de esta manera, hasta llegar acá al final de mis cadenas. Miren, acá ya llegué al final, me falta solamente tejer acá en la última cadena. Y ahora voy a subir con una cadena volteo y voy a seguir tejiendo puntos medios altos, pero vamos a tejer por la hebra de atrás. Pero siempre el primer punto voy a agarrar las 2 hebras juntas, o sea, voy a tejer el punto normal para que las esquinas del comienzo y del final quede mejor el borde. Ya, entonces este primer punto sí tejo acá mi punto normal, mi punto medio alto. Y ya saben que el primer punto siempre lo voy a marcar. Y después voy a tejer por la hebra de atrás. Si ustedes se fijan, si miran hacia el tejido, pareciera que la hebra de atrás es esta, ¿verdad? Que este fuera la cadena del punto, pero no, hay que ponerlo así, miren. De esta manera, así, ¿ya? Y la hebra de atrás son estas de acá. Estas de atrás, ¿ya? Entonces fíjense bien, no vayan a tejer aquí, sino que lo ponen así. Y es por este lado, ya, sobre todo si recién están comenzando a tejer. Entonces ahora sí, desde el segundo punto empiezo a tejer medio punto alto, pero por la hebra de atrás. Así de esta manera voy a ir tejiendo por la hebra de atrás un medio punto alto en cada punto. En todos, así, todo por la hebra de atrás, hasta llegar a esta parte donde hemos tejido puntos bajos. Ya, entonces voy a avanzar hasta acá y regresamos para tejer esta parte de abajo. Miren, acá ya hice puntos medios altos por la hebra de atrás hasta llegar acá, que son 8 puntos antes, que son los de abajo de la pretina, que los estoy haciendo más pequeños. Y acá voy a tejer igual por la hebra de atrás. Siempre vamos a tejer por la hebra de atrás todas las filas que siguen, ¿ya? Pero acá ya voy tejiendo puntos bajos para que quede más pequeño. Entonces ahí ya voy 2, 3, 4, acá 5, 6, 7, acá a ver, sí, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy 6, 6, 7. Y este último, como lo marqué, sé que es mi último punto. Y este último punto si agarro las 2 hebras juntas, ¿ven? Siempre el primero y el último punto vamos a agarrar el punto normal. Y este sería el último, que es mi punto 8. Y es en puntos bajos. Si se dan cuenta, esta parte queda más delgada y esta más ancha, ¿ven? Y esa es la idea, ¿ya? Que la parte de abajo quede más ajustada, o sea, y la parte de arriba quede un poco más ancha. Entonces ahora subo con una cadena, siempre subo con una cadena, volteo y acá me tocan hacer puntos bajos. Entonces el primero sí lo tejo normal agarrando las 2 hebras juntas y siempre lo voy a marcar. Y los demás puntos por la hebra de atrás, como les digo, fíjense bien que tejan aquí en la hebra de atrás. Ya voy 2, acá 3, 4, ahí 5, aquí 6, 7 y 8. Y ya esos son mis 8 puntos bajos. Ahora voy a cambiar a los medios puntos altos, igual por la hebra de atrás. Acá ya empiezo a tejer el medio punto alto así, ¿ven? Hasta llegar al final. Y eso es lo que voy a hacer. Y acá les voy a mostrar. Miren, lo que vamos a hacer acá es que yo voy a seguir tejiendo lo mismo siempre
hasta llegar al ancho que necesitemos del cardigan, ¿ya? Este sería la parte de la espalda. Entonces ya sabemos que medimos de acá el largo que cada uno quiera y ahora vamos a medir el ancho. Yo de ancho de hombro a hombro, mi ancho es de 50 centímetros, ¿ya? Y eso es para una talla S. Recuerden que son medidas referenciales. Siempre yo les voy a recomendar que ustedes midan otra prenda que les quede bien, que les guste el largo y el ancho. En este caso pueden medir otro cardigan o un suéter que a ustedes les guste cómo le quede el ancho y el largo y se pueden guiar de eso. O si no, también se pueden medir de hombro a hombro y ver. Ya, porque también si quieren que les quede más ajustado, más suelto, y es de acuerdo al gusto de cada uno, ya. Pero de referencia a mí me mide 50 centímetros de ancho en talla S. En talla M es 52 centímetros, talla L 54, ya. Cada vez que sube una talla aumenta 2 centímetros más por talla, para que se hagan una idea, ya. Igual son medidas referenciales. Lo mejor es medirse o guiarse de otra prenda. Entonces lo que yo voy a hacer es seguir tejiendo lo mismo hasta tener mis 50 centímetros de ancho que necesito, porque esta es la parte de la espalda. Ya, entonces siempre voy a tejer lo mismo, ya. Acá abajo mis 5 centímetros, que en mi caso son 8 puntos en puntos bajos por la hebra de atrás. De ahí cambio a medios puntos altos igual por la hebra de atrás, todo hasta llegar acá. Siempre subo con una cadena, volteo, igual por la hebra de atrás. Y cuando llegamos acá ya saben que es en puntos bajos, ya. Voy a seguir avanzando hasta tener mis 50 centímetros de ancho, que son los que yo necesito. Ustedes avancen hasta tener el ancho que necesitan y volvemos. Miren, acá ya terminé de tejer el ancho que necesitaba desde acá todo hasta acá, mis 50 centímetros, que es en mi caso. Ustedes hacen el ancho que cada uno necesite y justo terminé acá en esta parte. Y lo que voy a hacer ahora es que aquí, para cerrar, como he terminado acá, lo único que hago es hacer una cadena y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser. Acá he dejado una hebra larga y jalo, ya corté, jalo para que ahí se forme un nudo, ¿ven? Lo mismo vamos a hacer cada vez que terminemos una pieza. Hacemos una cadena, dejamos una hebra larga si desean para coser. Igual si no han dejado la hebra no importa, de ahí pueden agarrar lana aparte y cosen, ¿ya? Y jalan para que se forme un nudo. Entonces aquí ya tengo esta parte. Igual les voy a enseñar la parte completa para que vean cómo se ve. Miren, ya llegué al ancho que necesito. Acá les estoy mostrando de más arriba para que puedan ver bien. El ancho que en mi caso es de 50 centímetros hasta llegar al final, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer las partes de las delanteras, que acá se va a hacer una parte aquí y la otra parte en el otro lado, dejando un espacio en la parte del medio. Miren, y para la parte de las delanteras vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para la parte de la espalda. Ya igual voy a comenzar con 74 cadenas, que en mi caso me miden los 46 centímetros que yo necesito. Y vamos a hacer lo mismo, comenzamos acá, igual haciendo puntos bajos, que a mí me miden 8 puntos bajos, me miden 5 centímetros. Ya es en el caso de que ustedes hayan hecho la pretina más grande o más pequeña, y es a su gusto. Y después seguimos con los puntos medios altos y ya saben que subimos con una cadena, regresamos y acá igual volvemos a hacer puntos bajos, y lo mismo de la espalda va a ser lo mismo, ¿ya? Solamente que en este caso yo he hecho las delanteras que me midan 20 centímetros, que en mi caso justo me da 20 vueltas, me miden 20 centímetros y tienen que hacer dos iguales. Entonces yo ya hice acá una y dos delanteras. Esto va a ir en la parte de adelante. Ya ahora les voy a explicar, si ustedes desean de que sea para una talla más grande, lo que tienen que hacer es, por ejemplo, en mi caso la parte de la espalda mide 50 y cada delantera mide 20 y 20. Ya, y en medio me está quedando 10 centímetros, ¿verdad? Ahora voy a acomodar la parte de la espalda para que vean. Ya miren, acá ya acomodé, ven, ahí están las delanteras. He puesto acá encima una y acá he puesto la otra encima. Entonces acá en la parte del medio me quedan 10 centímetros,
¿Ya? Ahora, si desean hacerlo, como esta es una talla S, si van a hacerlo en una talla M, lo que van a hacer, como la talla M son 2 centímetros más de la espalda, que son 52, siempre en medio tienen que dejar 10 centímetros. Ya, entonces, si lo hacen en una talla M, la espalda sería 52 centímetros y cada delantera sería 21 y 21. Porque sumando estas dos, 21 más 21 me da 42 y me van a quedar acá 10 centímetros para la parte del medio. Ya siempre en medio dejan 10. Si lo hacen para una talla L, la parte de atrás mediría 54 centímetros la espalda. Entonces acá cada delantera les tiene que medir 22 centímetros y 22 para que en medio igual les quede 10 centímetros. Y así sucesivamente. Si lo van a hacer más grande, ya saben que les tiene que quedar acá 10 centímetros en la parte del medio y así sacan su cuenta para ver cuánto van a hacer cada delantera. Pero ya les di las medidas de S, M y L. Si van a hacerlo ya más grande, ya ustedes saben que en medio dejan 10 centímetros, ¿ya? Entonces hasta ahí van a avanzar. La parte de la espalda, la parte de las delanteras es lo mismo, solamente que es una parte para este lado y otra parte para acá, dejando 10 centímetros en medio. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer las mangas. Ya vamos a cambiar de punto acá en la parte de acá del resorte de abajo y ya lo demás iba a ser medios puntos altos. Ahora les voy a enseñar cómo. Para hacer las mangas lo que vamos a hacer es medirnos desde la parte del hombro hasta el largo que queremos que nos llegue la manga, ¿no? Acá está la mano, entonces nos medimos del hombro hasta el largo que queremos. Por ejemplo, yo quiero que me llegue hasta acá. Si ustedes desean que les llegue más larga la manga, pues lo miden hasta este lado, o más corta hasta la parte de acá, ¿ya? Igual les voy a dar mi medida desde el hombro hasta esta parte de acá. A mí me mide igual, me mide 46 centímetros, que es la misma medida que me dio el largo desde mi hombro hasta mi cintura. Ya justo me mide eso, así que yo voy a hacer de largo 46 centímetros. Ya ustedes hacen el largo que necesiten. Siempre les voy a recomendar midan otra prenda que su manga les guste el largo que le quede, o mídanse a ustedes o a la persona que se lo van a hacer para que así les quede bien, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora, como ya sé que necesito en mi caso 74 cadenas, entonces igual empiezo haciendo un nudo deslizado y voy a hacer las 74 cadenas. Ahí va 2, 3, 4, 5. Acá ya voy 73 cadenas y 74. Ahora yo quiero que igual mi pretina sea solamente de 8 puntos, ¿ya? Pero como ahora vamos a hacer, en vez de puntos bajos, vamos a hacer puntos deslizados. ¿Para qué? Para que quede más ajustada la parte de acá del puño, porque esta parte es más pequeña, ¿ya? Entonces para que quede más ajustada esta parte, lo voy a hacer ahora con puntos deslizados. Igual voy a hacer 8 puntos deslizados. Acá desde la segunda cadena ingreso ahí, hago mi primer punto deslizado. Acá sigo contando 2. Igual siempre voy a marcar el primero que tejo para saber dónde termino en la siguiente vuelta. Ya, entonces ahí ya voy 2, 3, 4, acá 5, 6, 7 y 8 puntos deslizados. Y ahora sí voy a cambiar de nuevo al punto medio alto, que ya saben que es con una lazada, ingresamos y pasamos por los 3. Y ya sigo acá tejiendo un punto medio alto hasta llegar de nuevo acá al final de mis cadenas, ¿ya? En este caso, como estoy haciendo puntos deslizados aquí, entonces el punto se va a achicar un poco, así que como se está achicando, esta parte de acá de la pretina del resorte va a quedar de menos centímetros. Esto ahora me mide unos 4 centímetros. Igual si ustedes quieren que sea más grande, le ponen más puntos y es a gusto de ustedes, ¿ya? Pero ahora son puntos deslizados y sigo con mis medios puntos altos hasta llegar al final, y de ahí regresamos de nuevo con medios puntos altos, y en la parte de acá ya saben que son puntos deslizados igual por la hebra de atrás. Miren, acá ven que ya llegué de nuevo acá con hasta el final de las cadenas. Igual subimos con una cadena, volteamos de nuevo y siempre el primer punto lo tejo agarrando las dos hebras juntas
igual lo voy a marcar aquí para después saber dónde voy a terminar, ¿ya? Y sigo haciendo igual un punto medio alto. Los demás puntos ya son por la hebra de atrás, para que se forme así el punto que hemos estado tejiendo en todo el cardigan. Ya voy a seguir hasta llegar acá y les muestro para que se fijen bien por dónde van a ser los puntos deslizados. Acá de nuevo llegué acá donde están mis puntos deslizados, y de todas maneras siempre fíjense bien que es por este lado, ya, porque esto, si lo pones así, pareciera que los puntos están de este lado, pero no, están por acá por la parte de atrás, y se van a dar cuenta porque aquí donde están haciendo los puntos medios altos, por esa misma línea donde están estos, por esa misma línea van por la parte de atrás, ya. Eso se fijan bien, y en este caso, como son puntos deslizados, quedan un poco más ajustados que los puntos bajos. Entonces acá, miren, acá el primero está más suelto, pero aquí este también. Si sienten que está muy ajustado, se van a ayudar con una aguja lanera y alzan la hebra de atrás de ese punto, lo alzan y siguen tejiendo sus puntos deslizados, ¿ya? Porque van a quedar más ajustados que los puntos bajos. Entonces, con una aguja lanera y con paciencia para que quede bonito y quede bien, van alzando así cada punto, ¿ya? Si necesitan, se ayudan con la aguja lanera. Bueno, en este caso no están tan ajustados, así que ahí miren, acá me falta el último punto, y acá como si son puntos deslizados no es necesario agarrar las dos hebras juntas, porque estos son muy más ajustados, así que acá no se va a ver bien igual. Así que en este de acá agarro igual solamente la hebra de atrás, ya, en este caso de los puntos deslizados. Ven que quedan pequeñitos, súper juntitos, y hacemos igual una cadena, volteamos, y igual acá fíjense bien dónde es, ya voltean bien su tejido. Si se dan cuenta pareciera que fueran acá, pero no, si lo ponen así son estos de atrás, ya, y se fijan bien igual dónde van a ser sus puntos deslizados. Entonces ahí igual empiezo por la hebra de atrás, no hay problema, desde el comienzo, y marco mi primer punto, y así sigo haciendo acá mis puntos deslizados, que en mi caso son 8, y de ahí sigo todo por la hebra de atrás, haciendo mis puntos medios altos de la misma manera que hemos hecho siempre. Lo único que ha cambiado para la parte de las mangas es esta parte, que la vamos a hacer en puntos deslizados para que quede más ajustado y quede justo exacto para esta parte de acá del puño. Y yo ya terminé una manga, así que se las voy a mostrar para que vean la diferencia de cómo se ve. Miren, acá se puede ver la manga completa, y si se dan cuenta, miren, acá queda mucho más ajustada la parte del puño, queda más pequeñito, y esa es la idea, porque la parte del puño es más pequeña, ya, para que no quede suelto, ven, y queda así. Acá ya terminé mi manga, que en mi caso me mide desde acá hasta acá 40 centímetros. Ahorita les voy a decir por qué, les voy a explicar, ya, pero para que se den cuenta que en puntos deslizados queda más ajustado, ya, y se va a ver mejor. Miren, acá vamos a subir la cámara para que puedan ver bien. Miren, ¿por qué me miden los 40 centímetros? Porque la manga la estamos haciendo completa, entonces esta manga va a ir doblada a la mitad, así va a ir doblada. Ahí está la manga, está doblada a la mitad, y este vendría a ser la parte del cuerpo, esta de acá. Ya, entonces la manga va a ir ahí, en este lado doblada. Ahora, ¿cuánto van a dejar ustedes para su manga? En mi caso estoy dejando 20 centímetros, ya, para la parte de la manga. O sea, desde acá hasta acá son los 20 centímetros, que justo ahí va a ir mi manga, ya. Si ustedes desean, pueden dejar un poco más, 22, 21, 22 centímetros. Ya si está ya M, 21, si está ya L, 22, o si quieren que la manga sea más ancha, le dejan más centímetros, y es de acuerdo a su gusto. Y también, como siempre les digo, midan otra prenda y fíjense cuánto dejan para la parte de la manga, ¿ya? En este caso, como es 20 centímetros que estoy dejando, y como la manga le estoy haciendo completa la parte de atrás y la parte de adelante, es por eso que es 40. Entonces ya saben que la medida que le van a dejar, tejen el doble. Como este es para una talla S, que le estoy dejando 40, estoy acá, como es 20, el doble es 40,
¿ya? Si le van a dejar 21 centímetros acá, pues lo hacen de 42, ¿ya? Si le van a dejar 22 centímetros, lo hacen de 44, ya depende de el ancho que ustedes quieran dejar acá para su manga, lo miden y hacen el doble, ya, porque tiene que ir la parte de atrás y la parte de adelante porque va a ir doblada, ya, por eso es que le estoy dejando los 40 centímetros. Entonces vamos a hacer de las mangas dos mangas iguales, vamos a tejer dos iguales, ya saben que en el caso de las mangas acá es con puntos deslizados y arriba sí es con puntos medios altos. Van a ser dos iguales, igual lo cierran y todo, y dejan una hebra larga igual para que después les sirva para unir acá, coser esta parte de la manga, y si les queda más hebra también lo pueden unir a la parte de el cuerpo, ya. Entonces ahora vamos a hacer la capucha. Para hacer la capucha lo que vamos a hacer es tejer un rectángulo, ya, igual vamos a tejer así en vertical. Entonces el largo de este rectángulo va a ser de 35 centímetros, ya, el largo, o sea, de acá hasta acá. Entonces voy a hacer cadenas hasta tener este largo, ya, y después vamos a tejer de ancho va a ser unos 50 centímetros, ya. Entonces vamos a tejer un rectángulo de 35 por 50. Entonces para eso yo, como ya tengo otras piezas ya terminadas, miren, por ejemplo esta, cualquiera de mis piezas que tenga, ya, yo he medido acá cuántos puntos de estos me entran en 35 centímetros. Entonces yo medí y en total entran 50 puntos en mi caso, y 50 puntos me miden los 35 centímetros que necesito. Entonces voy a hacer yo 50 cadenas que me miden justo 35 de largo. Entonces, como ustedes ya tienen las otras piezas hechas, igual midan cuántos puntos les da 35 centímetros para que así puedan tejer los puntos que necesitan para su capucha. Entonces yo acá ya tejí mi cadena, que hay 50 cadenas que me miden 35 centímetros. Voy a hacer una cadena más de subida. Ustedes hacen las cadenas que necesiten para esa medida, ya. Una cadena extra, y voy a empezar acá desde la segunda cadena, y en este caso de la capucha no vamos a hacer ni puntos deslizados ni puntos bajos, solamente vamos a tejer puntos medios altos. Entonces empezamos desde la segunda cadena y comenzamos ahí a tejer el primer punto medio alto. Voy a marcar igual siempre mi primer punto que tejo, y acá sigo tejiendo así un punto medio alto en cada cadena que tengo hasta llegar igual acá al final de mis cadenas, y volvemos. Ya llegué acá al final de mis cadenas, subo igual con una cadena, volteo, y ya saben que el primer punto tejemos agarrando las dos hebras juntas, o sea, el punto normal acá lo voy a marcar igual, y ya a partir del segundo punto por la hebra de atrás, ya, así como hemos tejido todas las demás piezas de nuestro cardigan, vamos a tejer todas así por la hebra de atrás hasta llegar al final, ya. Acá de nuevo, y el último punto sí tejemos agarrando las dos hebras juntas, y como está marcado ya sabemos dónde vamos a terminar. Entonces vamos a tejer así todo por la hebra de atrás, solamente el primero y el último punto lo agarran completo, ya. Todo así hasta llegar al ancho de 50 centímetros, ya. Voy a avanzar hasta que llegue al ancho de 50 centímetros y volvemos para indicarles cómo vamos a unir las piezas. Miren, ya terminé de tejer también la parte de la capucha. Entonces ya saben que de alto, de largo me mide 35 y de ancho 50. Ahora vamos a empezar a coser las partes. Lo primero que vamos a coser es la capucha, que justo la terminé. Entonces lo que voy a hacer es doblarla así, de esta manera, ya. Recuerden que esto, como hemos tejido, tiene que quedar así en forma vertical. Entonces cosemos acá la parte de arriba de la capucha, ya. Entonces, como acá dejé hebra, voy a empezar aquí para coser la parte de arriba, y lo único que voy a hacer para coserla es voy a agarrar un punto de cada lado. Entonces agarro el primer punto de este lado y el punto de acá,
y paso así. Ahora sigo agarrando un punto de este lado y el punto que me toca del otro lado y sigo pasando así. Agarro el punto que sigue de este lado y el punto de este lado y de esa manera lo voy a coser, ya sin jalar mucho para que esto no se vaya a fruncir, sino que quede bien estirado como tiene que ser el tejido, ya. Entonces así voy a ir cosiendo, pasando así de un lado para otro, así de esta manera, hasta llegar al final, hasta llegar acá, terminar de cerrar, hago un nudo y perdemos la hebra por dentro. Ya llegué hasta el final, hasta la parte de acá, y voy a hacer un nudo solamente así de esta manera para asegurar, y para esconder un poco la hebra regreso un poco justo por donde he cerrado, avanzo un poco para esconder la hebra ahí adentro del tejido de esta manera, y ya solamente me queda cortar y listo, ya. Y ya después vamos a voltear la capucha así, ¿ven? Y esta sería la parte de arriba y esta parte de abajo es la que vamos a coser a la parte del cardigan, que ahora les voy a enseñar cómo. Ahora vamos a coser las mangas de la misma manera, ya. Lo primero que hacemos igual es doblarlo aquí, lo doblamos a la mitad, y como acá igual dejé hebra, entonces lo que voy a hacer es igual, acá voy a empezar donde me quedó la hebra, acá en la parte del puño, y voy a agarrar igual un punto de cada lado, ya. Entonces voy pasando así, recuerden no jalar mucho, y agarro igual un punto de este lado y un punto del otro lado y voy jalando, ya. De ahí sigo un punto de este lado y un punto del otro lado y voy jalando. Ya de esta manera voy a coser toda la manga hasta llegar acá, ya. Y cuando esto ya esté cosido, después voy a coser esta parte de la manga a la parte del cuerpo del cardigan, ya. Entonces van a coser, van a doblar a la mitad de la manga y van a coser todo esto en las dos mangas. Miren, ahora vamos a coser la parte de los hombros. Ahora les voy a explicar cómo, ya. Entonces miren, yo ya cosí esta parte de los hombros y acá he dejado 10 centímetros, ya. No he cosido todo. ¿Por qué? Porque esta parte me va a permitir coser una parte de la capucha en este lado, ya. Lo mismo he hecho de este lado, he dejado 10 centímetros también sin coser, porque acá también voy a coser la capucha y en la parte de atrás. Entonces, sea la talla que ustedes estén haciendo, no importa, en la parte de atrás dejan 30 centímetros y aquí en cada lado de adelante dejan 10 y 10, ya. ¿Para qué? Porque si tú sumas aquí 10 centímetros más 30 son 40, más 10 de acá son 50, que son los 50 centímetros de ancho de nuestra capucha, que va a ir cosida en toda esta parte, ya. Por eso es que le estoy dejando en total 50. Para la talla que ustedes lo vayan a hacer, dejen lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, que la parte de atrás era 50, ¿verdad? Entonces cosí acá solo 10 centímetros y por eso acá me quedan 10. Acá 30 y acá como cosí 10 también me quedan 10, por eso que me quedan los 50. Si fuera una talla M, que es 2 centímetros más, que es 52 centímetros, igual van a coser acá 11 centímetros nada más y acá 11. Entonces igual acá les va a quedar 10 adelante, 10 acá y los 30 atrás. Igual les quedaría los 50. Si es una talla L, lo mismo. En una talla L, que es 54 de ancho, igual cosen acá 12 centímetros, 12 de acá, y de todas maneras les va a quedar acá los 10, los 30 y los 10, o sea les va a quedar los 50, ya. Ese es en caso que lo hagan en otras tallas. Siempre dejan atrás 30 centímetros libres y acá en la parte de los lados 10 y 10, ya. Entonces así lo vamos a coser. Lo he cosido de la misma manera que he cosido todas las piezas, pasando de un lado para otro. Al final hice un nudo y pierden la hebra por dentro y la cortan. Lo mismo de este lado. Ahora lo que vamos a coser
es la parte de acá de los lados. ¿Ya? Vamos a coserlo igual, de la misma manera que hemos cosido todas las piezas. Lo único que vamos a hacer, esta es la parte del costado, ¿ven? Es que acá yo les dije que le he dejado, voy a dejar 20 centímetros para coser las mangas, ¿ya? En el caso de que sea para tallas más grandes, pueden dejar 21 o 22 o 23 centímetros. Ya depende del ancho que hayan hecho de su manga, que ya les expliqué. Entonces, como voy a dejar los 20, de acá para abajo voy a coser hasta llegar abajo. Lo mismo voy a hacer del otro lado, lo mismo, ¿ya? Este es el otro lado igual. Dejo espacio para mi manga, que en mi caso son los 20 centímetros, y voy a coser de acá para abajo. Ya, entonces vamos a coser los laterales y después cosemos las mangas y la capucha. Miren, ahora que ya cosimos las partes laterales, vamos a coser la manga. Esta es la manga y acá es el espacio que dejé. Ya, lo primero es asegurar acá la parte de arriba con la manga. Le voy a colocar un marcador de puntos para saber que tengo que coser ahí, y después la parte de atrás. Entonces acá yo dejé hilo para coser la manga, ¿ya? Acá es donde hemos cerrado la manga igual, y con esta esquina de aquí y la parte donde hemos cerrado, ahí vamos a comenzar a coser la manga. Vamos a coserla de la misma manera que hemos cosido todas las partes, ¿ya? Agarrando así, pasando de un lado para otro hasta llegar de nuevo a la parte de arriba, y después vamos a coser la parte de atrás. ¿Ven? Así, de esta manera voy a ir cosiendo toda la manga. Todo esto, y de ahí me voy para la parte de atrás y también coso toda la parte de atrás, hago un nudo y pierdo la hebra por dentro. Lo mismo voy a hacer con la otra manga. Miren, y por último hay que coser la capucha, que yo ya la cosí porque es lo mismo pasar de un lado para otro. ¿Ven? En esta parte cosí los 10 centímetros que había dejado junto con la capucha, acá los 30 y los últimos 10 en esta parte, y así ya quedaría cosida la capucha a la parte del cuerpo. ¿Ya? Recuerden terminar de esconder todas sus hebras, que eso nomás es lo último que me falta, y este sería el resultado de nuestro cardigan. La verdad que me gustó muchísimo cómo quedó. Espero que les haya gustado a ustedes también. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos. Chau, chau.